Que el Señor nos bendiga, hermanos míos. Es una bendición poder estar aquí junto a ustedes. Vamos a aprender de la palabra de Dios y también junto a los hermanos que pueden estar viendo en internet. Y queremos que el Señor, mediante esta palabra, pueda llevarnos a ser verdaderos discípulos, a que podamos aprender de la palabra del Señor y que con su ayuda y con la ayuda del Espíritu Santo Él nos pueda ministrar. Amén. Yo les quiero hablar acerca del costo de seguir a Jesús, pero también cómo aprender y cuáles son los requisitos que el Señor demanda de su pueblo para ser verdaderos discípulos. ¿Ya? Entonces, para empezar, quisiera hacer una breve introducción al tema, que es básicamente una reflexión, algunas frases que escribí, que quiero contrastarla luego con la palabra del Señor. Amén. Sin duda que ustedes y yo sabemos que vivimos en una sociedad consumista, una sociedad materialista. Cuando hablo de consumista, obviamente que todos somos consumidores, todos en alguna manera consumimos comida, ropa y las necesidades que tenemos, pero hay un consumismo negativo, que es el consumismo exagerado, que es el consumismo que consiste en acumular, en adquirir y comprar, pero de una manera desaforada, de una manera muy obsesiva. Y esta compra compulsiva siempre, si ustedes se pueden fijar, siempre es para una satisfacción personal. Y en ese sentido es ese consumismo negativo el que nos hace daño, y sobre todo a los que creemos que tenemos que vivir una vida un poco más austera y viviendo para servir a nuestro Dios. Amén. También, además de que vivimos en una sociedad bastante consumista, vivimos en una sociedad narcisista. ¿Y qué quiere decir esto? Es cuando la persona, usted o yo, o las personas del mundo, de alguna manera se empiezan a enamorar de ellos mismos. Es como quien se mira al espejo y haya que todo lo que tiene frente al espejo es perfecto, es mejor que todas las demás personas, es más inteligente que los demás, y ahí se produce un amor obsesivo, un amor anormal, un amor exagerado, un amor que tiene que ver, que se traduce, por ejemplo, muchas veces los mismos estudios indican que las personas cuando suben muchas selfies, muchos autorretratos en sus muros de Facebook o de Instagram, hay indicios de que hay un narcisismo ahí, cuando las personas solamente quieren escuchar un halago y ninguna crítica. Y es un poco lo que pasa con esa generación de los millennials, que cualquier cosa hoy día, muchos adolescentes, muchos jóvenes, no se les puede decir absolutamente nada porque todo les ofende. ¿Por qué? Porque tienen un amor excesivo hacia ellos mismos y es un amor narcisista. ¿Se entiende la idea, cierto? Cualquier cosa pueden preguntar y la idea es que podamos interactuar también y que podamos ir aprendiendo. Además de todo esto, que es bastante grave y dañino, estamos inmersos en una sociedad egoísta, egocentrista o ególatra, que se encierra todo en lo mismo. Y esto lo podríamos resumir en una frase que se ocupan mucho las personas egoístas, que ellos dicen: solo yo existo. Con su manera de ser, ellos piensan que solamente ellos existen y que todo debe girar en torno a ellos. Es como un sol, por ejemplo, y estas personas son carentes de amor y tienen cero empatía por el resto. O sea que nunca o muy difícilmente se pueden poner en el lugar del otro. Ellos no pueden ayudar a los demás porque no sienten compasión, no sienten pena, no sienten lástima, no sienten misericordia, no sienten amor, no se pueden poner en el lugar del otro. Y la mayoría de las personas o esta sociedad funciona de manera egoísta. Y lamentablemente dentro del pueblo cristiano también se han metido estos tres males: un consumismo exagerado,
un narcisismo y también un egoísmo. Quiera Dios que eso no esté en nosotros y en ningún cristiano que no esté viendo. Pero podemos, y aquí vamos a ir a la palabra, vamos a buscar Marcos capítulo 8, versículo 34, Marcos capítulo 8, versículo 34, y en donde vamos a contrastar las palabras de Jesucristo que van en total oposición a lo que hablábamos de lo que busca esta sociedad. Entonces la palabra de Dios dice en Marcos 8:34, en la versión TLA, la traducción al lenguaje actual, y también la voy a leer en versión nueva, versión popular. La versión TLA dice: después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Ya, esa es una traducción bastante simple y que se entiende bien. También hay una nueva versión popular que dice parecido y dice: y llamando a la gente con sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es más o menos como lo tenemos más memorizado. Y bueno, cuando hablamos, hay una palabra aquí que aparece, que es gente. Y esta palabra gente, o el término gente, viene del griego oglos, que significa, una palabra que a lo mejor lo conocemos por alguna serie de televisión muy conocida, chusma, número, muchedumbre, turba o simplemente nominalismo. Porque nosotros sabemos que en todas las iglesias hay de todas las personas. Hay cizaña, hay trigo, hay oyentes, hay creyentes y hay discípulos. Como dice Apocalipsis, también hay calientes, hay fríos y hay tibios. Y eso Jesús lo sabía. Y nosotros también tenemos que saberlo. ¿Y por qué digo esto? Porque en este versículo que hemos leído, Jesucristo hace una distinción, porque dice: y llamando a la gente, ahí nombra a la gente, y después dice: y a los discípulos. Y ahí hace una pequeña separación, porque sabemos que a Cristo lo seguían multitudes, lo seguía mucha gente, muchas personas, pero no todos ellos eran salvos, no todos ellos seguían a Jesucristo por el mismo propósito. Como sabemos, y incluso se ha hecho dicho ya, que muchos andan por los panes y por los peces. Y eso es una verdad, es una lástima, es una triste verdad, pero es así. Algunas personas llegan a las iglesias o se acercan al Evangelio no buscando al Señor Jesucristo, no queriendo ser salvos, sino más bien buscando algo, buscando un interés. Y claramente aquí Jesucristo los describe con esta palabra como gente, como un número. Pero Dios no quiere solamente gente o multitudes por simplemente que sean nominales, sino más bien Cristo quiere discípulos. Y esa es la gran diferencia, porque hay oyentes que son personas que pueden escucharnos cuando predicamos, pueden ser personas incluso que a lo mejor se topan con alguno de los videos que publicamos en las redes sociales, o algún pensamiento o reflexión cristiana que podamos escribirla en nuestros medios, y alguna gente puede ponerle un me gusta, puede comentar, incluso puede gustarle, o puede a lo mejor hablar bien de los evangélicos o de los cristianos evangélicos, pero no se comprometen, no vienen a la iglesia, se quedan en sus casas. Entonces de alguna manera esas personas se transforman en oyentes, o entre paréntesis también podríamos nombrarlo como simpatizantes del evangelio. Les cae bien los evangélicos, les gusta la música evangélica y sienten pequeñas emociones. Incluso pueden llorar cuando pasa un punto de predicación o escuchan una alabanza por ahí, pero nada más que eso, no se traspasa un compromiso mayor que es lo que Dios quiere de nosotros y a lo que vamos a ver y aprender de lo que es un verdadero discípulo. Haciendo también la distinción y el contraste para que entendamos lo que es un oyente, un creyente y un discípulo. Un creyente
es parecido a un oyente, solamente que viene a la iglesia. Se viste como cristiano, canta al Señor, pero no tiene un compromiso tan profundo. Puede venir una vez, 2 veces, se pierde un mes, después viene, a lo mejor se compromete en ofrendar, en hacer aporte, después desaparece, o dice yo desde ahora voy a empezar a orar, voy a empezar a alabar a Dios, una palabra lo tocó, pero pasa una semana, 2 semanas y se va desinflando ese hermano, esa hermana, o de repente si el pastor o la iglesia se mueve en una acción por fe, o sea para ir a evangelizar, sea para ayudar, sea para hacer un retiro, o cualquier instancia que la iglesia necesite el apoyo de la gente, y no aparecen, simplemente porque son creyentes, son personas que les gusta recibir, les gusta estar ahí sentado, pero sin accionar. Y en contraparte tenemos a los discípulos, que eso es lo que Dios quiere llevarnos. Y el discípulo es esa persona que el Señor puede contar con él. En términos del Apocalipsis o de Juan, son personas calientes, ardientes por el Evangelio, que esas personas se ofrecen, esas personas dicen, heme aquí, como dijo Isaías. Son esas personas las que requiere el Señor, y eso es lo que vamos a ver hoy día, y cuáles son los requisitos también, porque no es llegar y decir, yo soy discípulo. Muchas personas pueden autoproclamarse como discípulos, pero es una palabra muy grande. Antes de pasar ya a ver los requisitos, no sé si ustedes se pudieron dar cuenta del contraste de lo que era la sociedad en esta introducción, que era egoísta, que era enamorada de sí misma, ¿cierto? Y era con una ansia de satisfacer sus deseos o su ansia, comprando cosas. Pero la respuesta del Señor es totalmente opuesta. Él dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Algo totalmente opuesto al egoísmo. Tome su cruz. O sea, ya aquí cuando hablamos de cruz es un sufrimiento. Los placeres terrenales y muchas cosas que están en nuestra lista como de prioridades empieza a quedar de lado y empezamos a tomar la cruz de Cristo y finalmente seguir a Cristo. Es como dejar el yo y abandonarme a mí y poder seguir al Señor Jesús. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Sí. Bien, entonces vamos a ver algunos requisitos que el mismo texto lo dice acerca de, primero, el costo de seguir a Jesús, pero juntamente con eso, los requisitos para seguir a Jesús, que son los requisitos de un verdadero discípulo, que es lo que Dios requiere hoy en día de nosotros y también de los hermanos que nos están viendo ahí por internet. Dios quiere que nos movamos, como muchas veces predica el pastor Mauricio. No son palabras clichés, sino que es el mover que Dios quiere de su pueblo, de nosotros. Y es un mover que Dios lo está repitiendo desde siglos. No es solo un mover nuestro, sino que es un mover que Dios quiere que el Espíritu Santo vaya tocando nuestras vidas, y Dios quiere llevarnos desde abajo. A lo mejor si lo situamos en el monte de las bienaventuranzas, Dios quiere que vamos con Él y subamos el monte también. Y ser discípulo requiere un par de requisitos que vamos a irlo viendo. En primer lugar, dice la palabra que leímos, que el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Bueno, ahí hay una invitación abierta. No es una invitación discriminatoria en el sentido de que Dios te eligió para el infierno y a otros eligió para el cielo y ya estás condenado o salvo antes de nacer. No, el Señor dice que esa invitación, que es el Evangelio de Cristo, dice que está abierta, porque dice, si alguno quiere. Entonces vemos aquí en la palabra del Señor que el Señor no se contrapone con nuestra libertad, no se contrapone con nuestro libre albedrío. Dios quiere que nosotros optemos, elijamos y que le sirvamos. Él quiere que le sigamos a Él, pero siempre y cuando sea una respuesta voluntaria, autónoma, una decisión por amor, no que sea obligatoria. Dios no es un cruel dictador. Él quiere que nosotros elijamos el bien, pero que lo elijamos porque sabemos a quién vamos, que es a Cristo. Por eso que el Evangelio tenemos que presentarlo siempre como una invitación. En esa invitación está la libertad.
la libertad de aceptar a Cristo o la libertad de rechazar a Cristo. Obviamente que ambas decisiones van a tener su consecuencia, vida eterna para los que elegimos a Cristo y condenación eterna para los que eligen rechazar a Cristo. Pero Dios pone las dos alternativas con todas sus consecuencias ahí a la mano. Y ahí vemos que el Señor sí respeta la libertad porque Él nos ha hecho con este libre albedrío. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, primer requisito, niéguese a sí mismo. Y negarse a sí mismo es renunciar. Después dice, tome su cruz. Y tomar la cruz es morir. Alguien dice, no, a lo mejor es simbólico, a lo mejor es una poesía que el Señor puso ahí, pero la verdad es que si vemos la vida de los apóstoles, de los primeros discípulos y de los primeros cristianos, los padres de la iglesia, como se les decía, también algunos reformadores y también muchos cristianos hoy en día en diferentes partes del mundo, para ellos esto no es simbólico, para ellos no es una poesía, para ellos no es una simple palabra, para ellos entienden que tomar la cruz implica el sacrificio, implica el rechazo, implica la renuncia, implica el odio, implica lo que quiere decir ahí, morir. Lo que significaba para esos tiempos, que los asesinos o los más crueles criminales iban a la cruz, y eso para esa sociedad era justo y era lo que correspondía, porque había un castigo sobre el mal. Y es lo que Dios también por su palabra nos mueve y nos muestra, que lo malo tiene un castigo y debe de tener un castigo, porque Dios es un Dios de juicio y un Dios de justicia, al mismo tiempo un Dios de misericordia si nos arrepentimos. Pero también tenemos que equilibrar de que Dios puede perdonarnos en ciertas ocasiones, pero hay muchas consecuencias que siguen su camino. Recuerdo, entre paréntesis, un testimonio de un hermano que se convirtió en México y él tenía algunas cuentas pendientes con la ley, pero él se convierte estando en libertad. Pero como dicen, el crimen nunca paga, o sea, nunca paga bien, siempre la ley va a perseguir al criminal. Entonces este hermano se convirtió a Cristo, Dios lo perdonó de sus pecados, de sus crímenes y de todo lo que él hizo, pero llegó el momento en el que tuvo que enfrentar la justicia y él se tuvo que entregar. Y si bien Dios ya lo había hecho libre espiritualmente, él tuvo que ser encarcelado físicamente porque estaba pagando crímenes del pasado. Entonces eso es lo que a veces a los hermanos les cuesta entender. Eso entre paréntesis. Pero el tema es negarse y tomar la cruz. Esos son dos requisitos que Dios quiere de nosotros cuando nosotros nos decidimos a ser discípulos. Y esto implica, como dice el Señor, si alguien quiere, está bien, venga, sígame, pero sepa esto, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí vemos que Jesús siempre fue claro, porque dice que la verdad debe ser con amor, pero Él nunca escondió, Él nunca lo puso en letra pequeña para que después la gente dijera, oh, me engañaste, Jesús. No, desde el primer minuto Él nos dice, va a haber sufrimiento, va a haber oposición, va a haber sufrimiento, te van a rechazar, incluso seguir a Cristo te puede costar la vida. ¿Ya? Muchas personas han creído y han partido y nunca sufrieron. También Dios en su soberanía, en su misericordia puede suceder esto, pero también nosotros tenemos que asumir que es uno de los costos. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo. Dice que hay que evaluar estos costos, el negarse y el tomar la cruz, porque es algo serio, algo de vital importancia, que ningún cristiano debe desconocer. Y hay que pagar un precio. Muchas veces la gracia, como el mismo apóstol Pablo dice, ¿porque hay gracia vamos a seguir pecando? No, de ninguna manera, dice en Romanos. Al contrario, o sea, yo podría tomar la gracia de Dios de dos maneras. De una manera abusiva, que yo digo, bueno, si el Señor es gracia y amor, me lanzo al pecado, total después vengo a la iglesia, me arrepiento y Dios me perdona y después vuelvo a hacer otra, y así mucha gente funciona y piensa que tomándose erróneamente del versículo donde hubo más pecado, mayor gracia, claro, ellos dicen, vamos a seguir pecando, que era el pensamiento que también luchó el apóstol Pablo. Pero no, nosotros como hijos de Dios
Al contrario, tenemos que decir, el Señor me dio una gracia, ¿cómo yo he de pagar esa gracia agradando a Dios, alejándome del pecado, renunciando al pecado, muriendo mi cuerpo, mi carne, y pagando un precio? Mucha gente, como lo hemos conversado y se ha predicado mucho, y estamos muy alineados en ese sentido con el pastor Mauricio, y esperamos que muchos pastores y muchos cristianos también tengan ese mismo pensamiento, de que hay que pagar un precio, de que el Evangelio costó sangre, y va a seguir costando sangre. El mismo apóstol Pablo decía, se comparaba, pone un ejemplo como una moneda, yo he de gastarme como una moneda, que él quería gastarse día tras día por el Señor. Él no se cansaba, o sea, se cansaba físicamente, pero él tomaba fuerzas en Dios y seguía adelante, lo azotaban, lo apedreaban y él seguía adelante. Entonces hay que pagar un precio. Muchas veces nos conformamos con decir, el Señor me salvó y es por gracia y eso está bien, y queremos que Dios haga todo, queremos que Dios se mueva en todo, y es cierto que hay una mano poderosa de Dios moviéndose, pero también dice que somos colaboradores de Dios, y dice el Señor, yo te ayudo. Eso quiere decir que el Señor quiere que vamos juntos caminando, ¿ya? Que nosotros demos pasos de fe, y en esos pasos de fe Él nos sostiene, nos ayuda, pero dice que esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? El Señor dice arrepiéntete. Todos son verbos que nos llaman a una acción, ¿ya? No es tan así como que Dios hace todo. Dios hace lo imposible, es cierto, Dios abre puertas, pero también Dios quiere que uno golpee la puerta. O sea, ¿cómo voy a obtener un trabajo si yo no golpeo la puerta? ¿Cómo voy a obtener almas si no predicamos? ¿Cómo vamos a querer bendición si no oramos? Etcétera. Lo podemos aplicar en muchos ejemplos. Entonces, ahí yo por lo menos estoy en muy desacuerdo con teorías para mí del corte donde la soberanía de Dios la elevan como el mayor atributo de Dios y por sobre otros. Yo veo a Dios como un Dios integral en donde todos los atributos son complementarios. Tal como el arco iris, que es de Dios, el arco iris lo creó Dios. Así es la gracia, la multiforme gracia de Dios, cómo se mueve Dios. Los atributos de Dios son como el arco iris, que están todos los colores, que por ejemplo el naranja va difuminándose con el rojo, entonces el azul con el morado, y ahí nos habla de los atributos de Dios. No es que Dios diga la soberanía es mayor y nadie se mete con la soberanía. No, la soberanía actúa con el amor, con la misericordia, debe rendirles cuentas, por decir así, a la justicia, a la ira, todo va acoplado. Dios es un todo, es una amalgama. Yo lo veo así, como una especie de arco iris, en donde, no sé si han visto esa gráfica que dicen que los colores es una luz blanca, y hay una gráfica que hay una luz que lo atraviesa y después al otro lado aparecen todos los colores. Proviene de lo mismo, Dios, la fuente, pero al mismo tiempo se traduce como en una multitud de colores, millones de colores, y ahí vemos todos los atributos de Dios funcionando conjuntamente. Entonces, es cierto, Dios es soberano, pero no es tan cierto de que, no, si Dios lo va a hacer todo. No, cuidado, porque muchas veces se escucha, yo he escuchado que los padres, por ejemplo, cuando el hijo está en la droga, cuando el hijo está en muchas dificultades, no, dejémoselo a Dios. Está bien, hay que orar a Dios, pero también el padre tiene que orar por ese joven, tiene que conversarle, tiene que marcar su autoridad, ¿ya? Sobre todo si ese joven o ese niño o ese adolescente está viviendo en la casa. Entonces muchas veces como somos irresponsables los papás y después queremos que Dios nos arregle el problema. Y Dios no funciona así. Lo mismo lo podríamos trasladar a la salud. ¿Dios hace milagros? Sí, pero también Dios quiere que cuidemos nuestra salud. O sea, a veces, no sé, en el ámbito de la comida, comemos a destajo sin medirnos y de repente sabemos las consecuencias y Dios queremos que nos arregle la embarrada que hicimos con nuestro cuerpo por no cuidarnos. Y así podríamos trasladarlo a muchos ejemplos. Pero lo que yo quiero decir es que hay que pagar un precio. No todo dejémoselo a Dios, hay que trabajar también. Trabajar, así como trabajamos, cada uno tiene
una labor, ya sea las mujeres, gran mayoría de las mujeres en sus casas tienen un trabajo, ese es un trabajo digno, un trabajo de docencia con sus hijos, un trabajo de estar administrando la casa, que esta sociedad un poco enferma trata de desvalorizar ese trabajo, y muchas veces a la mujer que de casa la tratan de opacar, como diciendo que la mujer que sale afuera es mejor. No, al contrario, Dios creó ese rol para la mujer. Lo que pasa es que hoy en día se han trastocado muchos roles, muchas cosas que son buenas. Pero la mujer trabaja, el hombre sale a buscar un trabajo. Dios provee, sí, Dios provee, todo viene de la mano de Él, pero hay que salir a trabajar. Y así, si lo llevamos al ámbito de la iglesia, Dios, quiero ser tu discípulo, pero hace tú todo. No, el Señor te pide que tú renuncies, el Señor te pide que tú te niegues. Entonces ahí hay una voluntad humana, hay una voluntad del corazón, y Dios ahí también nos va moviendo con su Espíritu Santo. Va todo en conjunto, nada queda de lado, ¿ya? Vamos a leer también Lucas capítulo 14 del 25 al 30. Lucas capítulo 14 del 25 al 30. Si hay algún comentario, pueden hacerlo, alguna opinión. 14 del 25 al 30. Amén. Así es. Bueno, y saludamos a los hermanos que están ahí en línea escuchando, que Dios les bendiga mucho, y esperamos que si están en sus posibilidades, si están en el país, si están en Santiago, también nos puedan acompañar, y así nos vamos moviendo también en fe y vamos transformándonos de creyentes a discípulos, que es lo que el Señor quiere. Porque dice la palabra de Dios que es hermoso cuando los hermanos se reúnen y están juntos en armonía alabando al Señor. Entonces Lucas 14, del 25 al 30 dice que una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. Sabemos, gran cantidad de gente. De esa gente, ¿cuántos habrán sido salvos? ¿Cuántos habrán sido convertidos? Hay muchas iglesias gigantes, mega iglesias. De esos, ¿cuántos realmente dejaron a las cosas del mundo por seguir a Cristo? ¿Cuántos son capaces de tomar la cruz si los persiguen? Ahí tendríamos que ver. De pronto Él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposo, que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Entre paréntesis, me acordé de una canción que cantamos los evangélicos, que un pastor amigo dice que le ha puesto ahí en el Facebook a los hermanos, que somos mentirosos los evangélicos, porque a veces cantamos lo que no sentimos. Y una alabanza que es muy conocida dice: te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, mucho más. Pero en realidad llega la hora del culto, no venimos al culto, preferimos ir a ver un partido de fútbol, preferimos una teleserie, ponemos excusas de que queda lejos, de que hace calor, que hace frío, y un montón de excusas, que estoy cansado. Pero hay que recordar que los discípulos, los apóstoles, los pastores de hoy en día, todos somos seres humanos, no hay ningún superhombre, y tenemos que superar esa barrera del cansancio. Por algo decimos: el Señor fortalece, entonces pongamos en acción eso. Amén. Así que a los hermanos también que nos están viendo, que los invitamos a dar un paso de fe y que poder transformarse en discípulos, y eso requiere un esfuerzo. Abandonar esa comodidad y decir: yo voy a dar más de mi vida por Cristo. Y dice: ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Aquí vemos lo que hablaba yo al principio, el narcisismo versus
el negarse a sí mismo, es como rechazarse a uno mismo a cambio de una vida eterna. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz, esta versión es bastante clara y categórica, y Cristo no lo engaña, sino que Él dice, a ver, chiquillos, a ver, gente, este es el Evangelio, y se las canta clarita. Entonces dice, si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Entonces es importante entender que ser discípulos es ser obediente a la voz de Dios, es decir amén, es decir estoy aquí, heme aquí, estar dispuesto, es ese hermano, esa hermana que el pastor le puede decir, hermano, haga esto, amén, lo voy a hacer. No poner un montón de excusas, estar dispuesto. Dios quiere hombres, mujeres que de corazones dispuestos a servir al Señor. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. O sea, lo que hablamos delante, evaluar los costos. Porque no vaya a ser que camine este cristiano y diga, sí, ahora sí, y pida una oportunidad y habla a los hermanos y se emociona, no, yo voy a hacer esto, yo voy a ayudar en esto, y pasa el tiempo y para vergüenza queda para vergüenza de los demás porque se desinfla, no viene. Después a lo mejor no quiere venir porque le da vergüenza, porque se comprometió en público, no evaluó los costos. Y tomó una decisión así a la loca, una decisión emocional solamente, superficial, pero no una decisión profunda del corazón, del arrepentimiento, del espíritu. Y hay que evaluar los costos. Porque si empieza a construir la torre, ese ejemplo que pone Jesús, y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, qué tonto eres, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. Pero Dios quiere hacer la obra en nosotros, pero también hay una decisión personal. Va jugando ahí esos dos factores. Me ha tocado escuchar o ver testimonio de gente drogadicta, que Dios las cambia, Dios los transforma, el Espíritu Santo actúa verdaderamente y genuinamente en ellos. Ellos no hicieron una simulación ni nada. Y algunos de ellos, lamentablemente, vuelven a caer en las drogas, en el alcoholismo, y quedan para la risa de la gente, tristemente, quedan para la vergüenza cuando esa persona vuelve a delinquir, vuelve a tomar, vuelve a fumar, vuelve a drogarse. Como dice la palabra, había un demonio, después ese demonio vuelve y entra como con 7 demonios y deja mal la escoba, como se dice. Y es triste, es muy triste. O esa persona que deja la iglesia ya no es el mismo, porque empieza a contaminarse con las cosas del mundo, empieza a decaer, empieza a enfriarse, y ya la palabra de Dios no puede actuar porque hay una coraza en su corazón, una cáscara, una roca, ¿cierto? Dios nos libre de todo eso, y que podamos obedecer al Señor, que Él quiere que seamos discípulos. Amén. Algunas Biblias, para aclarar el punto, dicen sobre el tema de que hay que, dice, aborrecer a tu padre. En algunas versiones dice así, y algunas personas dicen, pero ¿cómo vamos a aborrecer a mi padre? ¿Qué significa aborrecer? Odiar prácticamente. Pero el contexto y esa palabra es importante aclararla, que es lo que leímos ahora. O sea, amar menos significa. O sea, el que ame, tienes que amar menos a tu padre. Eso es lo que quiere decir. Ya no es que no lo ames, ámalo, ama a tu padre, hónralo, dice la palabra de Dios, honra a tu padre, a tu madre, ¿cierto? Bendice, honra, ama a tus hermanos sanguíneos, a tus familiares, a tus primos, ¿cierto? Respeta a los vecinos, ama a todas las personas, a nuestros enemigos también, ¿cierto? Pero no lo ames tanto como debes amar a Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Él es el primer lugar, Él es el primer amor. Y muchas veces las personas cristianas les cuesta sacarse ese concepto, y a veces aman más a su familia. Amen a su familia, pero amen más a Dios. Amen más a Dios. Tenemos que amar más a Dios. Y no es un invento mío. Aquí la palabra lo leímos. Tendrá que amarme más a mí que a su padre y a su madre. Tiene que amarme más a mí, más que a su esposa, más que a sus hijos, más que a sus hermanos o sus hermanas. Lo repetimos para que no quede duda, ¿cierto? Y esto está para que el Señor lo confronte en su corazón en Lucas 14, versículo 25 al 30. Amén.
Según estos textos que hemos leído, nos damos cuenta que hay ciertas condiciones que no son menores para seguir a Jesús y para transformarnos en discípulos. Y además Jesús nos invita a evaluar si nuestras motivaciones son las correctas. Hay gente que viene a la iglesia, hay gente que trabaja, que es activista en el Evangelio, pero ¿cuáles serán las motivaciones? Hay pastores que son famosos, hay pastores que reúnen miles de personas, hay pastores que reúnen mucha gente, que son influyentes, que se reúnen con políticos. La pregunta no es cuánta gente reúnen, la pregunta no es cuán famosos son, la pregunta no es cuántas iglesias tienen, sino la pregunta cuáles son sus motivaciones. Amén. ¿Cuáles son las motivaciones de esos pastores? Y ahí podríamos encontrarnos con mucha suciedad, con mucho pecado, como nos hemos enterado muchos de estos años de personas que se muestran con una apariencia de piedad, pero en realidad son lobos rapaces. Amén. Y no es por la cantidad. El Evangelio no es por cantidad, no es por hablar más bonito, no es por tener más títulos teológicos, no es por tener renombre, es si estás dispuesto a negar a Cristo en los momentos importantes, ¿ya? Cuando estás en tu trabajo y hay una posibilidad, alguien ahí está la tentación de robarse un lápiz, una hoja, 10 pesos. No, pero es que eso no es nada, le sobra eso al jefe. No, eso también es un robo. Entonces, como cristianos, cuando estamos solos ahí es donde también tenemos que agradar a Dios y darle gloria. Amén. ¿A qué debemos negarnos? La gente se preguntará en sus casas, ustedes nos preguntaremos, ¿a qué tenemos que negarnos? ¿O qué hay que renunciar? Bueno, a muchas cosas, pero principalmente al pecado. El pecado es nuestro enemigo. El pecado dice que nosotros tenemos que amar todo lo que Dios ama y odiar todo lo que Dios odia, y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Nosotros tenemos que odiar el pecado, no al pecador, al pecado. El pecado que destruye familias, el pecado que destruye nuestras vidas, el pecado que usa Satanás para entorpecer el propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos que hacerlo a un lado, tenemos que negarnos, y aquí requiere una renuncia. Requiere que yo me pare frente al pecado, reconozca que es lo más difícil, que yo diga, soy mentiroso, soy vanaglorioso, soy envidioso, soy rencoroso, me falta perdonar, me falta comprometerme, soy flojo para servir a Dios, no amo a mi hermano, me cuesta ser cariñoso, me cuesta amar a mi esposa, etcétera. Me cuesta ser generoso. Muchos pecados, porque a veces hablamos de los grandes pecados, fornicación, adulterio, ¿cierto? Homicidio, son grandes pecados, sí, pero también están otros pecados como la envidia, la murmuración, ¿cierto? Que también son graves. Entonces tenemos que renunciar al pecado, tenemos que renunciar al viejo hombre. Cuando hablamos de hombre, también la mujer la incluimos, a la vieja mujer, el viejo hombre, la vieja mujer, que está ahí en el ser humano, porque estamos inclinados al mal, pero está dormido, porque el Espíritu Santo es el que tiene que prevalecer. Y en la medida que buscamos más a Dios, más dormido está ese viejo hombre, más dormida está esa vieja mujer. ¿A qué pecados? Bueno, para nombrar solo algunos: idolatría, inmoralidades sexuales que pueden ser la pornografía, la masturbación, la fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, orgías, zoofilia, necrofilia, masoquismo, indecencia en el vestir de la mujer y un montón de pecados más que podríamos hacer una lista bien larga, ¿ya? Pero vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5, en donde hay algunas recomendaciones importantes. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, por eso, den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Y alguien puede decir, pero ¿cómo si yo soy salvo? Yo soy cristiano, yo no tengo eso. Por algo el Señor lo está advirtiendo, porque puede estar la tentación de caer en esos pecados, a lo mejor pecados pasados, pecados que cometimos cuando no éramos cristianos, o que está ahí
siempre dice en Génesis que el pecado está a la puerta, está acechando. El diablo dice que, por un dicho que tenemos, que no duerme ni deja dormir. También hacemos una comparación cuando el pueblo de Israel marchaba y los que iban quedando atrás, y los más débiles, las mujeres o los que estaban ahí más debiluchos, eran atacados por los enemigos. Y así actúa Satanás, porque es malvado, porque es cobarde. Nosotros no tenemos que temer a Satanás, dice que él huirá de vosotros, o sea, hácele frente con la armadura de Dios y el diablo va a huir. Entonces muchas veces le tenemos más miedo al diablo que a Dios. No, dice la palabra, teme al que puede enviar tu vida al infierno, y ese es solamente Dios. Demos muerte, ahí nuevamente una acción. Por eso, den. ¿Quiénes tienen que dar muerte? ¿Dios? No, nosotros. Tú, yo. Mata al pecado, crucifícate en la cruz con Cristo. Si hay alguna en tu mente o físicamente estás teniendo relaciones sexuales prohibidas, crucifícalas. No seas indecente si tienes un mal vocabulario, si te dominan los malos deseos, los malos pensamientos de suicidio, de rencor, de odio, tienes que echarlos en el nombre de Jesús y tienes que decirle, yo voy a renunciar a eso. Si fumas, si a lo mejor bebes alcohol, no, eso no es de Cristo, eso no es de Dios. Dios no permite eso. Si buscas amontonar dinero para ti, para tus beneficios, y te cuesta ser generoso, eso también es un pecado. Es lo mismo, mira la comparación que hace Dios para que no vean que no soy exagerado. Dice que es lo mismo todo esto que nombré que adorar a dioses falsos. O sea, que estuvieras adorando a un demonio, tuvieras relaciones sexuales prohibidas, es lo mismo. Si eres avaro y estás amontonando dinero, es lo mismo que adorar a dioses falsos. Si tienes malos deseos, es lo mismo. Mira la comparación de Dios. Bueno, ¿a qué más debemos renunciar? Como lo hemos dicho, al yo. Y eso es lo que más cuesta. Porque dice, cuídate de ti mismo, dice la palabra. Cuídate de ti mismo. O sea, no tan solo tenemos lucha, dice el apóstol Pablo, tenemos lucha con los de afuera, tenemos lucha con los de adentro, y más encima tenemos lucha contra nosotros mismos y contra Satanás, el diablo. El pastor hablaba de eso el otro día, contra principados, contra potestades, y alguna gente en su descuido dice, no, esto no es real. Y claro, porque no entienden que esto es real, le pasan muchas cosas. Porque dice que tenemos que conocer las maquinaciones del diablo. Amén. Entonces, al yo, y ese es uno de los peores enemigos, el yo. Y como el pastor decía, y también muchos decimos, el diablo llegó a acusar a Dios, porque los cristianos le echaban la culpa de todo. No, es que el hermano me acusa porque se quedó dormido, porque llegó atrasado, de que le pegó a la señora, que se metió el diablo, que adulteró, no, es que se metió el diablo. Pero dice que nadie es tentado de Dios, sino que de su propio concupiscencia, bajo deseo, bajo instinto. Y a veces al diablo le echamos la culpa de lo que él no hizo, porque también ahí está la responsabilidad. Volvemos a la responsabilidad independiente, autónoma de cada persona, libre. No, nosotros somos los pecadores. El diablo colabora en hablarnos, en ponerlo a la tentación, ¿cierto? Ese es su juego, pero el que toma la decisión somos nosotros, ¿ya? Así que ahí no le echemos la culpa al diablo. O a veces yo he escuchado esto, no, es que el diablo que anda tentando a los siervos del Señor, cuando el varón de Dios tiene una relación de infidelidad con una hermana de la iglesia. No, es que el diablo se puso por delante del príncipe de Dios, como quitándole toda la culpa al pastor. No, somos nosotros los pecadores. Entonces tenemos que luchar contra el yo. El evangelio es algo totalmente contrario al ego, y esta es la lucha que más le va a costar, me ha costado a mí, nos va a costar luchar contra el ego, contra el yo, porque ¿quién no quiere que lo aplaudan, que lo feliciten, que le den una palmada en la espalda? Lo hiciste bien, eres estupendo, eres bonito, eres hermosa, eres fantástico, eres excepcional. El corazón se eleva, la vanagloria. Ese es una de las armas que utiliza Satanás. Y que el mundo gira, o sea, nos creemos que el mundo gira en torno a nosotros y no nos damos cuenta que el Señor dice que somos polvo nomás en los salmos.
el yo, el ego fomenta la autosuficiencia y eso Dios lo detesta porque Dios quiere que dependamos de Él, que nos rindamos ante Él. Y la invitación que hemos visto es totalmente contraria. Jesús nos invita a morir. O sea, muera tu yo, que tu yo como que no valga nada. O sea, renuncia, muere, sepulta. El bautismo es una muestra de eso. Morimos al yo y resucitamos juntamente con Cristo, dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Para decir eso, ya ese hombre, bueno, está la historia. Tuvo que ser torturado, humillado, pasó pobreza. Entonces, ¿qué va a decir? No, yo soy suficiente. ¿No? En eso, en el desierto, cuando uno está ahí, donde las papas queman, donde es humillado, es ofendido, no tiene trabajo, está la crisis emocional, está el rechazo, el odio, las personas te dejan. Uno a quién acude, a Dios nomás, po. Se siente dependiente de Dios, se siente pobre espiritualmente y dice, de ti, Señor, viene todo. Esa es la actitud que Dios quiere, que nos neguemos a nosotros mismos. Eso es ser un verdadero discípulo. ¿A qué más tenemos que renunciar? Podríamos hablar mucho, pero como para ir finalizando. A mis planes. No es que todos los planes sean malos. No, es que pónelos delante de Dios. Y Dios a lo mejor te da otros planes que van en esa línea, o puede ser que te los pida y te diga, no, yo te quiero otra cosa para ti. Pone los planes delante de Dios. Tu trabajo, no es que sea malo trabajar, me refiero a que si una persona es trabajólica o por trabajar deja de venir a la iglesia y está en su elección, supongamos hora extra y un montón de cosas, también ahí hay como dejar de lado a Dios. Entonces no le robemos el tiempo al Señor, renunciemos a lo que nos impida darle la gloria a Dios. Si puedes dejar de hacer hora extra por servir a Dios, el Señor te va a recompensar de un modo mayor. En resumen, tendríamos que decir que tenemos que renunciar a todo. Alguien dice, no, solo al pecado. Obviamente, primero al pecado. Pero incluso Dios puede pedirte, no sé, un hobby, supongamos. Te puede gustar hacer deporte, que no está mal. Y está bien que puedas hacerlo, pero déjale primero el tiempo a Dios, y si te sobra el tiempo a lo mejor puedes hacer de vez en cuando. Dios también podría pedirte algo que no es malo, que no es pecaminoso, pero por un propósito mayor, ¿cierto? Para alcanzar almas, para predicar, para servir a otros, y eso para mí por lo menos es algo mayor. Amén. Muchas veces tenemos que renunciar. Me juntaba con un hermano que él me contaba su experiencia, y él dice que tuvo que renunciar a un sueldo, pero que nunca, cuando él no estaba tan comprometido con Dios, nunca le habían ofrecido un sueldo tan grande. Dijo, voy a servir a Dios. Renunció a su trabajo y tiene un lindo ministerio y ya está decidido que va a trabajar en ese ministerio. No pastoral, un ministerio bien, bien lindo. Y cuando está en eso, la tentación del diablo le ofrecen, cuando ya tenía la decisión tomada, le ofrecen un sueldo millonario. Y ahí estuvo la tentación, pero él ya había decidido por Cristo y dijo, no. Y a veces tenemos que renunciar a cosas como eso. Lucas 14:33. Lucas 14:33. Por eso, piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, porque eso es lo que queremos, ser discípulos de Cristo. Ya estamos aburridos, ya Dios está aburrido de creyentes, de oyentes. Dios tiene mucha paciencia, es cierto, pero Dios quiere gente comprometida, gente que sea sus discípulos, que Él pueda trabajar con ellos. ¿Ya? Gente que pueda ser moldeable, enseñable, gente que diga amén. Yo hago esta comparación, a algunos le podrá molestar, pero en el trabajo, yo mismo, si el jefe me dice una orden, llegamos a correr, porque es el jefe y nos paga y está bien, le obedecemos, respetamos la autoridad y es lo que Dios nos manda. Y en la iglesia ponemos pero, no reconocemos la autoridad de los pastores, y eso Dios no quiere. Dios quiere que reconozcamos la autoridad también, que seamos obedientes. Tendrán que abandonar todo lo que tienen. Y Dios no te está pidiendo algo que no haya hecho o algo súper excepcional. Los discípulos, gente humilde, gente sencilla, mujeres, niños, hombres, ya lo están haciendo y lo hicieron a través de los tiempos. Somos cristianos. Esto es parte del Evangelio.
Lo que pasa es que hoy día no se predica, eso es distinto. Renunciar viene del griego apotasomai, que quiere decir adiós. Decir adiós. Es como cuando decimos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y hay coritos que dicen, le digo adiós al mundo y al hombre viejo y a Satanás y a todo lo que hacía antes, le digo adiós. Eso es renunciar, le digo adiós a mi vida pasada y ahora me vuelvo a Cristo. Amén. Renunciar es que brille Cristo en mí, es dejar que su luz brille en mí, que Él haga su voluntad en mi vida. Renunciar es que tu vida quede anulada. Y eso es lo que no nos gusta, porque queremos brillar, queremos que nos reconozcan. Pero ¿quién quiere ser torturado por Cristo? Que te apunten y te digan, ese es canuto, ese evangélico. Nadie. Pero tenemos que ser como Juan el Bautista, que decía, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Entonces, tenemos que menguar, tenemos que humillarnos. Ese es humillarse, bajarnos, reconocer que somos polvo, reconocer que somos nada, que Cristo es todo. Deja que Cristo brille en ti, deja que el Cristo sufriente haga su voluntad y que no se haga la tuya nunca más. Tomar la cruz, bueno, estar dispuesto a morir al yo, pero también a morir físicamente. Quiero remarcar esto. Esto no es algo loco, no es algo que se me ocurre a mí, es algo que podríamos eventualmente pasarlo, como también ir a la cárcel, como también ser torturado por Cristo, ser ofendido. Jesús lo advirtió en capítulo 5 de Mateo, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El rechazo es parte del Evangelio. Te va a rechazar tu familia. Cuando diga yo ahora sí sigo a Cristo, vas a tener problemas, porque el diablo va a levantarse, va a tomar a tu familiar, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, las circunstancias, el trabajo, todo se va a mover en contra de ti, porque Dios sabe que puede hacer algo grande contigo. Aceptemos el sufrimiento como parte de nuestra vida. No le estoy diciendo algún cuento inventado por mí. El apóstol Pablo sufrió, Cristo sufrió. Y tenemos que aceptar el desprecio, el odio y la burla como parte del Evangelio. Amén. Seguir a Cristo y ser su discípulo implica que nuestra vida ya no es mía. Nuestra vida ya la ponemos a los pies del Señor. Mi tiempo ya no me pertenece. Mi tiempo es del Señor. Mis posesiones, bueno, y mis posesiones si las tuviera alguien, ya no son mías. Mi dinero, mis bienes, mi auto, mi casa, los títulos, todo a los pies del Maestro, ya no me pertenecen, son simplemente medios que el Señor utiliza para que Él me bendiga y Él bendiga a otros. Y ni siquiera el futuro en las manos de Dios es un buen futuro, pero un futuro como a nuestra idea es un mal futuro, así que nuestro futuro también es de Jesús. Entonces la pregunta es si estamos dispuestos a asumir un costo mayor, a hacer un sacrificio, a ser realmente discípulos. Dios está ya hastiado de gente que venga un día a la iglesia, después que no venga, que ponga mil excusas, trata de engañar al pastor, al hermano, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Qué excusa le vamos a decir cuando estemos frente a Él cara a cara? No, Dios quiere más de nosotros, Dios quiere un compromiso mayor, que realmente Jesús sea lo primordial en nuestra vida, que Él sea la máxima prioridad, que sea el primero. Dice que Él es el primer amor. Renunciemos a todo lo demás por amor a Cristo y vamos a tener una recompensa mayor. Quizás no vamos, como lo piensa mucha gente, no vamos a tener millones, no vamos a tener un auto, una casa. No lo vea desde ese punto de vista, véalo desde el lado espiritual. Más dones, más amor, más fe, más llenura de su Espíritu Santo, más unción del Señor y por supuesto la tranquilidad y la paz de que estamos agradando a Dios. Así que mi invitación, hermanos, pastores, siervos que también ahí están escuchando, hermanos que están escuchando, que puedas renunciar a todo por amor a Cristo, que realmente nos volvamos discípulos. Eso es lo que el Señor quiere. Y Jesús tiene que ser todo para nuestra vida, no solo de palabra y no solo que lo cantemos en canciones, sino que realmente el Señor nos invita hoy, y quiero que esta palabra que marque tu vida,
que el Señor nos llama a ser discípulos. Ya basta de ser oyentes, simpatizantes, que tengamos a Jesús como en las camisetas o tengamos el sticker en el auto. No, Dios quiere que lo llevemos a la acción, comprometidos con Él y siendo discípulos verdaderos. Amén. Dios les bendiga mucho.